Marcar la pausa. Al regresar, alguien que también ha hablado sorpresivamente como la fiscal Ortega, mire. Fundamental, si se va a realizar una constituyente, si es necesario o no, pues es fundamental que se cumpla con el hilo constitucional. La necesidad, pues, que sea... Al regresar, en conclusiones, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que le dice no a la constituyente de Nicolás Maduro. Y más adelante, otro tema, Brasil, de temer enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Soy F. El Rincón es la cuenta en Twitter, estoy leyendo sus comentarios, muchas gracias. Recuerde, solamente @soy F. El Rincón, esa es la única que tengo en Twitter, ya ven. Le doy la bienvenida a Danilo Antonio Mojica Monsalvo, es magistrado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, y como algunos de ustedes ya saben, bueno, se pronunció hace un día aproximadamente, o 2 días aproximadamente, en contra de la constituyente planteada o propuesta por el presidente Nicolás Maduro. Magistrado, gracias por esta entrevista. Sí, gracias, Fernando, por tu comunicación para hablar sobre el tema. Hay en el país unas grandes ideas, un conjunto de debates, y por supuesto mi manifestación ha sido en contribución a esas ideas y a esos debates que están en la palestra pública. ¿Cuál es por ello, pues, nos pronunciamos recientemente. Sí, magistrado, le decía, ¿cuál es el motivo principal que lo hace, pues, tomar esta decisión? Me imagino que habrán sido muchos días pensando y analizando. ¿Cuál sería el punto de reflexión que lo lleva a pronunciarse? Sí, de acuerdo al Código de Ética venezolano, artículo 77 y el artículo 57 del texto político venezolano, los ciudadanos, sobre todo los jueces, tenemos la obligación de contribuir a las ideas para todo aquello que sea el restablecimiento y la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Por eso, pues, estuve la obligación jurídica y moral de dar el pronunciamiento en cuestión. ¿Se convierte de esta forma usted en el primer representante del Poder Judicial en expresarse en contra de la constituyente? Le pregunto, ¿no hay algún riesgo o algún precio que tema pueda pagar por haber hecho esto, siendo usted el primero, claro? Es posible, todo es posible, pero creo que lo principal es la tolerancia. Yo, pues, creo recordar lo que decía Kofi Annan, que se opina porque se tiene el derecho de opinar, y se opina también porque no se tiene miedo, y tampoco se tiene miedo a que se tomen en contra represalias. No creo, pues, que pueda existir una represalia, porque hay que respetar el derecho de tolerancia. Y mi expresión no ha sido sino para contribuir en el Estado de Derecho venezolano. Usted ha sido muy puntual en ciertas cosas que, pues, la mayoría de los venezolanos lo entienden, y me parece que la audiencia internacional también, pero me gustaría repasarlo con usted. El tema del referéndum consultivo. Desde el planteamiento que usted ha percibido por parte del Ejecutivo, y en este caso ahora ya también después de haber dado una fecha al Consejo Nacional Electoral, ¿le parece que se está pasando por encima de el procedimiento que debería de seguirse en respuesta a la petición del pueblo, a los beneficios o intereses del pueblo, como usted mismo lo dijo? Sí, yo creo que hay que buscar el consenso democrático. Hay una cosa muy importante. Eso es una cuestión categórica, no hay que ser un erudito para entender, pues, que la soberanía reside en el pueblo, quien se ejerce mediante el sufragio. El constituyente primitivo es el pueblo venezolano, y sin lugar a duda
no se puede hacer una constituyente si no se le pide su opinión. Y desde luego, eso es conforme lo prevé la Constitución, a través de un referendo consultivo. A raíz de mis declaraciones, justamente fueron para sostener también lo que ha sostenido la guardián de la legalidad en Venezuela, la fiscal general de la República, doctora Luisa Ortega Díaz. Ella manifestó pues que el constituyente del año 99, justamente esa constitución cuyo ideólogo fue el presidente Chávez, se hizo esa constitución del 99 a través de, primero, una consulta de un referéndum consultivo, y pues, posteriormente se ratificó esa constitución a través de un referéndum constitucional. Esta es la forma más correcta de hacerlo en una democracia. Y calificó usted a todas luces que si no se llegara a hacer de esta forma sería una constitución espuria. ¿Qué pasaría o qué piensa usted que podría pasar si no se siguieran a cabo recomendaciones de alguien como la fiscal general o recomendaciones como las de usted, magistrado, y se diera o viera a la luz esta constitución que desde su perspectiva pudiera ser espuria? ¿Qué escenario proyecta usted? Sí, yo pienso que sería un error no buscar la legitimidad democrática y la legitimidad, desde luego, de carácter jurídica, porque lo deseado sería que se obtuviera la legitimidad democrática, es decir, llamar a ese constituyente primitivo, que es el pueblo venezolano, para que, en primer lugar, opine si quiere o no constituyente, manifieste su acuerdo y su desacuerdo. Y, por supuesto, eso es fundamental en un Estado de Derecho. No es posible pues que pueda existir un llamado a convocatoria si el constituyente primitivo no se ha consultado al respecto. Ahora, aquí hay una especie de planteamiento, de acuerdo a lo que se definía ayer precisamente por el Consejo Nacional Electoral, en el que habría consulta de alguna forma. Es un poco complejo, la verdad es que es un poco enredado, le diría yo, cómo lo plantearon. Sin embargo, se habló también de una representación sectorial, de cierto número de representantes extraídos de ahí precisamente para convertirse en constituyentistas. En todo este escenario, que seguramente usted lo entiende mucho mejor que varios de nosotros, ¿le parece que se están sentando las bases correctas ya desde el planteamiento que se aprueba por parte del Consejo Nacional Electoral? No, le repito que si no se consulta al constituyente primario, que es el pueblo, quien debe decidir si quiere una constituyente, y quien deben también aprobar las bases de esa constituyente, ya, por supuesto, no va bien la cosa. Hay que recordar a un proverbio que nos gusta mucho a los abogados, sobre todo los criminólogos, en mencionar que árbol que nace torcido nunca su rama endereza. Y es también un proverbio bíblico de que del fruto malo nacen frutas malas y del fruto bueno nacen frutos buenos. De forma pues que es importante que se entienda que el interesado, aquellos que van a ser los asambleístas, van a provenir del pueblo, y desde luego es necesario que ese pueblo, en forma primogénita, desde inicio manifieste si va a estar de acuerdo con esa constituyente, si la quiere o no, o por el contrario también si aprueba las bases que se han erigido para desarrollar esa asamblea constituyente, que va a tener como consecuencia el cambio de la Constitución de 1999. Magistrado, en su conocimiento, la Constitución de 1999 tiene espacio para muchos cambios, o opina igual que la fiscal Luisa Ortega, es una constituyente prácticamente impecable, que se hizo como debía de hacerse y que no debería de cambiarse. ¿Usted coincide con esto? ¿Qué me dice de la Constitución del 99? Sí, es una extraordinaria Constitución, reconocida en el mundo como una de las mejores, donde se rescata los derechos civiles, los derechos económicos, los derechos sociales y culturales, una serie de protección de avanzada progresividad en los derechos humanos.
De manera pues que lo que nos queda más bien es fortalecer esta Constitución y hacerla cumplir cada día para el beneficio y la paz de la sociedad en general. Y usted, magistrado, es chavista. Hemos visto los diferentes segmentos o fragmentos de ese legado del fallecido presidente Hugo Chávez, hablando precisamente sobre la constituyente, hablando precisamente sobre el proceso de la misma, y pareciera en muchas ocasiones contradictorio completamente a lo que pues se está haciendo en este momento. Como chavista, ¿usted cómo se siente en torno a esto? El legado del presidente Chávez obviamente es esta Constitución del 99, las exigencias que el mismo presidente Hugo Chávez defendía de cómo debía llevarse a cabo un proceso constituyente son completamente opuestas en algunos puntos a lo que se está haciendo el día de hoy. ¿Cómo se siente como chavista en torno a todo esto? Sí, debo aclarar que desde el punto de vista ideológico, yo no soy chavista, ni nunca he sido chavista, pues. Pero de todas formas, eso es en el punto ideológico. Yo considero que no deben haber ni magistrados chavistas, ni magistrados de la oposición, sino magistrados que respeten la Constitución. Eso es lo fundamental en un Estado de Derecho para hoy y para siempre. Que se respete el Estado de Derecho, que se respete la Constitución. Eso es lo que jura un magistrado cuando se le nombra, cuando se le toma posesión del cargo, de jurar por cumplir irrestrictamente la Constitución. ¿Usted cree que la constituyente o un cambio a la Constitución del 99 pueda cambiar la situación que enfrenta actualmente el país? Estas protestas, esta represión en las calles, ¿cree que sea la solución? Sí, el país vive ahorita realmente en una crisis enorme. Yo pienso que no es problema del cambio de una constitución, pero con eso no vamos a resolver nada. El pueblo clama que se cumplan esos derechos constitucionales y esos derechos, sobre todo económicos y sociales, que están allí plasmados en esa constitución, como les repito, del ideólogo Hugo Rafael Chávez Frías. Eso es lo fundamental, entrar en el fondo más bien de poder cumplir con esos principios constitucionales allí de avanzada que han sido tan fundamental para el Estado de Derecho hasta hoy. Y dos cosas, magistrado. Ayer estaba hablando con Vladimir Villegas aquí en el programa y tenía una postura muy parecida a la de usted en ese sentido con el tema de la constituyente, pero en algún momento me decía que él exhortaba, bueno, no me decía a mí, le enviaba el mensaje al presidente Maduro, que él exhortaba al presidente Maduro a reconsiderar y a retirar la propuesta de la constituyente. ¿Haría usted la misma recomendación? Sí, es lo más deseado. En eso consistió pues mi carta pública, pues llamando a la reflexión. Es necesario que se rescate, como les dije, pues la legitimidad democrática, donde si se va a realizar una constituyente, si es necesario o no, pues es fundamental que se cumpla con el hilo constitucional. La necesidad pues que sea ese constituyente primogénito, ese constituyente primario, que es el pueblo venezolano, que se le consulte en particular si quiere esa constituyente y después también se le consulte si aprueba o no esa constitución. Una elección de manera directa, universal y secreta. Para finalizar, magistrado, ¿qué opina usted acerca o qué opinión le merece que unas elecciones regionales pendientes desde desde el año pasado, y que de acuerdo a la fecha que dio el Consejo Nacional Electoral, Tibisay y Lucena, para ser concreto, la presidenta del mismo, se llevarían a cabo en diciembre de este año, es decir, un año después de que debieron llevarse a cabo, pero antes de eso se llevaría a cabo la constituyente? Para muchos las cosas debían ser al revés. Primero, sacar el pendiente de las regionales y después ir a una constituyente en alguno de los escenarios, ¿no? ¿Qué opinión le merece a usted el orden en que se presenta la cronología electoral por parte del Consejo Nacional Electoral? Primero constituyente y después elecciones regionales. Bueno, sí, lo que le he dicho al principio de esta entrevista. Es necesario que se cumpla con esos derechos civiles que están y políticos que están allí. El hecho de pedir unas elecciones
significa pues el ejercicio de esos derechos políticos que tiene la población para renovar, por supuesto, sus gobernantes en los lapsos establecidos en la ley. Es necesario que se rescate pues ese aspecto legal de cumplir con ese mandato constitucional de lo que exige el pueblo venezolano, elecciones en particular. Danilo Antonio Mojica Monsalvo, magistrado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Agradecerle, magistrado, esta entrevista. Muchas gracias por aceptar estar aquí en Conclusiones. Y vamos a estar muy al pendiente de lo que pueda ocurrir en los próximos días. Hay posturas que se van sumando, en este caso la de la fiscal general Luisa Ortega, la de usted, de periodistas como Vladimir Villegas, también constituyente, por cierto, Vladimir Villegas, constituyentista de 1999. En fin, hay varias voces ya de diferentes ámbitos que se están sumando a esta petición. Veremos si hay eco, ¿no?, en el gobierno del presidente Maduro. Gracias, magistrado, muy amable. Ya regresamos con el próximo tema de la noche. Brasil, de temer enfrentamientos entre manifestantes y la policía.